Contra la historia oficial de José Antonio Crespo, página 41. La clave de la conquista de los imperios azteca e inca radicó en la división que había entre los habitantes de esas tierras, las enemistades y los rencores acumulados en su contra por los pueblos por ellos sojuzgados. De ello se percató Cortés y supo que podría aliarse a los enemigos de Moctezuma y así facilitar su tarea. Incluso algunos pueblos también nahuas, como los aztecas, sufriendo la opresión del tiránico emperador, se volvieron en contra de su propia sangre por motivos políticos más que justificados. Escribió el conquistador: vista la inconformidad de los unos y de los otros, no hube poco placer, porque me pareció hacer mucho a mi propósito y que podría tener manera más fácil de sojuzgarlos. La dictadura de Moctezuma era tal que los pueblos sojuzgados por él vieron en los españoles un poderoso aliado para terminar con aquello. Cuenta Bernal que de plática en plática supo Cortés cómo tenía Moctezuma enemigos y contrarios, de lo cual se holgó. Y el propio don Hernán escribe: me rogaban que los defendiese de aquel gran señor que los tenía por fuerza y tiranía, y que les tomaba a sus hijos para los matar y los sacrificar a sus ídolos. Tan brutal había sido la dominación azteca y tan severa la represión que prevalecía en la era precortesiana, que para generar la obediencia de los indígenas, los españoles esgrimían la amenaza de devolverlos a sus antiguos amos, los caciques. Y así escribía Cortés: para espantar a algunos pueblos que sirven bien a los cristianos a quienes están depositados, se les dice que si no lo hacen bien, que los volverán a sus señores antiguos, y esto temen más que ninguna otra amenaza ni castigo que se les pueda hacer. Pero para aprovechar esa división hacía falta habilidad y destreza, pues nada garantizaba que se podía contar en un primer momento con los enemigos de Tenochtitlan, como lo demostraron los combates sostenidos con los mayas, los totonacas y los tlaxcaltecas. Más tarde, Cortés decidió continuar su aventura y adentrarse hacia el prometedor reino de Moctezuma. Pero para ello, y no ser acusado de insubordinación, debía legalizar su decisión de separarse de la tutela del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Y dio como consecuencia el conquistador un plan implacable. Fundó sobre las arenas una nueva ciudad bautizada la Villa Rica de la Veracruz, nombre que sintetiza la motivación económica y la justificación religiosa de la conquista. Nombró enseguida a algunos de sus hombres como alcaldes y concejales de la nueva ciudad, que solo existía en el papel, si bien levantó una horca para administrar justicia en caso de necesidad. Los nuevos magistrados lo destituyeron formalmente del cargo que le confirió Diego de Velázquez y pasó a ser un simple ciudadano de la nueva colonia hispana. Acto seguido, lo nombraron sus hombres capitán general y justicia mayor del recién fundado poblado. Estratagema legaloide que le permitía liberarse perfectamente de la dependencia legal del gobernador cubano sin romper con su majestad Carlos V, entonces apenas un joven de 20 años, a quien dirigió una misiva para ponerlo al tanto de la nueva colonia en aquellas ignotas costas de América, para lo cual utilizó una de sus naves repleta además de los tesoros que recién ha recibido de Moctezuma. Esto con el fin de impactar al monarca, y pidiendo al soberano confirmara el cargo que democráticamente le habían conferido los pobladores de la Villa Rica de la Veracruz, una entelequia levantada a punta de papel y pluma en las soledades de aquellas arenas de la costa mexicana. El hecho fijó un precedente entre los conquistadores. Por ejemplo, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, hoy capital de Chile,
mediante un trámite burocrático antes de poner la primera piedra, emulando el procedimiento de Cortés en Veracruz. Al llegar a Zempoala, Cortés tuvo la gran oportunidad de asegurar la lealtad de ese pueblo que por entonces lo acogía. Llegaron de súbito 5 recaudadores aztecas llenos de arrogancia y soberbia a cobrar los habituales impuestos, pero también a castigar a los totonacas por la osadía de alojar y alimentar a los españoles, contrariando una orden expresa de Moctezuma para no hacerlo. La ofensa exigía el envío de 20 jóvenes de cada sexo para ser sacrificados. Disponíase el cacique Gordo a cumplir cuando Cortés lo conminó a apresar a los emisarios del rey azteca y le ofreció su protección y la del emperador de España. Viéndose el cacique entre la espada de Cortés y la pared de Moctezuma, y envalentonado con la seguridad que reflejaba el español, prendió a los recaudadores mexicas, lo que generó una sensación de libertad, venganza y poder que jamás habían experimentado los totonacas frente a sus odiados opresores. Esto redundó además en la divinización de los seres que habían hecho posible tal acto de audacia. Con ello, Cortés orillaba a los totonacas a serle fieles, pues con esta afrenta a los aztecas no tendrían más remedio que contribuir al triunfo de los conquistadores o la pasarían muy mal. Pero Cortés no quería aún enemistarse con los aztecas, por lo cual mandó soltar a 2 de los cautivos deslindándose de su aprehensión y les pidió que dijeran a su soberano que quería entrevistarse con él y que los liberaba por su propósito de entablar amistad con el pueblo azteca. Después reprendió al cacique Gordo por la fuga de esos 2 cautivos que él mismo había propiciado y exigió la custodia de los 3 restantes, a los cuales dejaría más adelante también en libertad, sin que lo supieran sus nuevos aliados totonacas. Esto para inspirar la confianza de los aztecas. Con tales maniobras, Cortés consiguió comprometer hasta la muerte a los totonacas sin desafiar directamente a Moctezuma, pues no había llegado el tiempo para hacerlo. Cortés contaba con pocos recursos para cumplir con éxito su expedición, pero su audacia lo llevó a buen puerto. Varios de sus hombres querían ya regresar a Cuba, cansados de la expedición y satisfechos con los tesoros recabados, y por ver la tierra tan grande y ver los pocos españoles que éramos, explica Bernal. Para evitarlo, don Hernán decidió hundir sus naves, que no quemarlas como comúnmente se cree. Aludió en un discurso al famoso Alea jacta es, la suerte está echada, que pronunció Julio César al cruzar el río Rubicón, con lo que Cortés inflamó el alma de sus soldados, aunque no de todos, pues persistían algunos reacios. Por ello, Cortés no hundió todas sus naves, sino que dejó 2 a flote. Dijo que una era para enviar despachos a España y la otra para que pudieran regresar a Cuba quienes así lo decidieran. Apuntó los nombres de los que optaron por retornar a la isla. Después fingió que las autoridades formales de Veracruz le exigían hundir esa última nave que esperaba y se dijo obligado a obedecer ese mandato que él mismo había acordado con los suyos. Los inconformes intentaron, con todo, huir, pero algún fiel de Cortés los delató y éste pudo detener la fuga. Acto seguido echó a pique esa segunda nave y además castigó a los desertores ejecutando a sus 2 principales caudillos, cortando los pies a otro y condenando al resto a ser azotados. La famosa quema de las naves habla en sí mismo del arrojo y decisión del conquistador de México, así como de su astucia, pues con ello obligaba a sus hombres a jugarse el todo por el todo en la difícil empresa que les esperaba, y al mismo tiempo su ingeniosa argucia le permitió detectar por dónde podría originarse algún futuro intento de insubordinación para evitarla antes de que pudiera resurgir.
Escribió Cortés que con esa medida todos perdieron la esperanza de salir de la tierra y yo hice mi camino más seguro. Fue, pues, Cortés un prototipo del príncipe que Nicolás Maquiavelo pintó en su célebre obra con ese título, pues aunque los dos personajes no supieron uno del otro, eran contemporáneos separados por el espacio, parece ser que el extremeño encarnó al prototipo diseñado por el florentino, incluso en mayor medida que el auténtico modelo tomado por Maquiavelo, César Borgia. Y esto no porque faltara audacia y astucia al más destacado de los bastardos del Papa Borgia, sino porque no tuvo tanto éxito y fortuna en sus empresas políticas como sí las tuvo Cortés. Y, como el mismo Maquiavelo lo escribió, la inevitable señal de la habilidad política es el éxito. Cortés lo tuvo como pocos aventureros de su época. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo, escribió Octavio Paz. Página 45.